Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Zapopan. El día de hoy vamos a conocer una casa de 540 metros cuadrados de terreno en un fraccionamiento de los mejores, me atrevería a decir, de Zapopan. Un fraccionamiento en donde el metro cuadrado de terreno, que ya no hay muchos terrenos disponibles, la mayoría ya son casas ya construidas, pero el metro cuadrado de terreno en este fraccionamiento te puede costar más de 20,000 pesos. No sé exactamente, pero estoy casi seguro que más de 20,000 pesos segurísimo que sí cuesta. Probablemente 25, 30,000 pesos. Zapopan es uno de los municipios de mayor plusvalía en México. Por ahí estará ante el tercer lugar. Entonces estas casas, pues para que se den una idea, solamente el terreno de esos 530 metros cuadrados, hagan la conversión, puede costarte 12 millones de pesos. Y el metro cuadrado de construcción, actualmente en Guadalajara, de una casa como estas, está costando arriba ya de los 20,000 pesos, ya subió. Estos metros cuadrados, pues antes te costaban 7,000 pesos en el 2014. Ahora te cuestan ya 20,000 y dependiendo, ¿verdad? De ahí para arriba, dependiendo de los acabados que tengas. Entonces, esta casa, si la quisieras construir al día de hoy, con un sótano como tiene esta, yo creo que sí te puede costar alrededor de 22,000 pesos el metro cuadrado, sin problema. Pero vamos a conocerla, fíjense. Aquí ya le dimos algo interesante que es el estacionamiento subterráneo. Ustedes ya han aprendido aquí en el canal. Bienvenidos a todas las personas que nos visiten en el canal por primera vez. Somos un canal de arquitectura en donde mostramos procesos constructivos, hablamos de conceptos de diseño y al mismo tiempo mostramos la diversidad de la arquitectura, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y hablamos que cuando hacemos estas casas que tienen semisótano, ¿semisótano qué significa? Que no bajas un nivel completo, bajas medio nivel y subes medio nivel a casa. Pero en este caso, como pueden ver, la rampa es bastante larga y casi pudiéramos decir que se baja un nivel completo. Casi, pero no, porque si se fijan, el nivel de piso terminado de la casa sigue estando sobre el nivel de banqueta, pues mucho más de 30 centímetros, que es el nivel de desplante regular que queda una casa o un edificio sobre el nivel de banqueta. A menos que haya algunas condiciones especiales, pero normalmente es más 30 centímetros. Entonces, si se fijan aquí en la rampa, bajamos casi un nivel porque la rampa es muy larga. Esta rampa tendrá probablemente 15 metros de profundidad. Y me gusta este tipo de sótanos porque los carros quedan muy ocultos. A muchos arquitectos no les gustan realmente las cocheras de frente. Se les hace que la casa se vuelve más un estacionamiento que una casa, ¿no? O que una fachada. Entonces tratan de alguna manera de ocultar los estacionamientos y esta es una de las mejores estrategias para hacerlo. Si estás pensando en hacer una fachada distinta, en donde no se vean los coches, pues este es un estacionamiento para ti. Y aquí te va una clave del éxito para esto. Patrocinado por nuestros amigos de Bosch. Algún día. Escríbanles por favor ahí en el Instagram y díganles, a ver Bosch, patrocina Cota, no sean así. 11 metros hay de distancia entre este muro y ese muro. Y esos 11 metros nos ayudan a que el coche pueda girar, al menos de reversa, para poder salir. Entonces, eso es bien importante que lo tengan contemplado. Y luego otra medida importante sería esta, el ancho de la rampa. 3 metros. Con 3 metros alcanza a entrar un coche cómodamente. Ya sabemos que el cajón de estacionamiento regular tiene 2,50 metros. Por eso 3 metros sin problema debe de entrar. Y en esos 11 metros alcanzas tú a estacionar un coche de 5 metros y te siguen quedando todavía 6 metros para hacer tu maniobra y salir, para que no tengas que salir de reversa. Eso es importante. Bueno, regresamos a la fachada. Si se fijan, la fachada queda muy bien, porque no estás viendo los típicos coches de frente. Puedes generar esto, un buen jardín, plantar tus árboles y que al mismo tiempo esos árboles te ayuden con la privacidad. Porque todas esas ventanas
van a estar filtradas por las copas de los árboles. No todas, ¿verdad? Sí, pero ayuda bastante. Se vuelve una fachada muy, muy elegante cuando tienes un jardín y no tienes los coches de frente. Y esto está bien bonito. En este fraccionamiento te obligan a tener restricciones o áreas de servidumbre, como se les dice legalmente, a las superficies que uno no puede construir. Entonces, en este fraccionamiento tenemos una restricción frontal de aproximadamente 4 a 5 metros. Entonces, yo no puedo construir todo mi terreno. O sea, tengo que respetar partes de esos metros que ya sabrán ustedes cuánto valor hay aquí. No lo puedo construir. Tengo que respetar eso. Y lo mismo tengo que respetar en los laterales. Pero eso nos permite tener esta belleza de ingreso. La casa se despega del muro alrededor de 3 metros. Aquí no estamos viendo el típico cemento lavado. Si no me equivoco, esto es granito. Por eso luego los materiales te cambian todo, ¿no? Te cambian el costo. O sea, el metro cuadrado de granito puede ser 1,000 pesos el metro cuadrado más la instalación. El metro cuadrado del cemento lavado te puede costar 150 pesos. Entonces, todo cambia según los materiales. Aquí estamos viendo una rajuela. Esta es una rajuela de un material típico de aquí de Guadalajara, que es la piedra que le llaman oreja de elefante, que tiene estos tonos un poco morados, grises, algunos naranjas por ahí, algunos tonos más rojos. Algunas piedras tienen variaciones. En la parte de arriba estamos viendo esta estética de las vigas aparentes con la madera, una madera natural, y ya lo demás es pintura. Pero esto me gusta. Les recuerdo que esta es la primera vez que yo voy a entrar a la casa, entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Me gusta esto, que la reja no sea muy alta. Fíjense el diseño de las rejas para que los aprendan un poco. Fíjense, este es un PTR de 2 pulgadas o de 2,5. Y esto es una solera de 1/4 de pulgada por las mismas 2 o 2,5. Con algunos juegos, ¿verdad? De inclinaciones. Y de este lado, una puerta de madera, probablemente de parota o de pino. Orientación solar, jóvenes. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos el norte en la parte de atrás y el sur en la parte de adelante, lo cual significa que la fachada tiene sol y la fachada posterior es bastante sombreada, cosa que me gusta porque tenemos el jardín atrás. Entonces, norte en la parte de atrás nos garantiza que la casa va a ser fresca hacia el jardín. Fíjense estos gestos interesantes, ¿no? Como este muro, que yo le llamaría un muro pantalla porque me divide 2 vacíos, me proyecta las visuales hacia la pantalla desde el interior. Nos da luz, nos da intimidad y nos genera este juego misterioso. Aquí ya empezó la magia, ¿eh? Nos recibe esta losa delgadita y esta puerta de piso a techo de madera. Entra el granito y aquí ya estamos viendo pisos de mármol en placa y una gran doble altura, fíjense. Muchas veces hemos hablado de que entrar primero en una altura sencilla para después sentir más cuando crece la doble altura, pues es algo muy agradable. Pero cuando entras directamente a la doble altura, pues tampoco no voy a decir que se siente mal. Y más cuando tienes una obra de arte así de potente. Esos colores y esa escala. Y luego fíjense el gran tragaluz que hay en la parte de arriba. Tenemos unas vigas forradas de madera enchapadas, probablemente, no creo que sean madera sólida. No se le ve la textura de madera sólida. Y luego si se fijan, se les ven unas ranuras en la parte de ahí arriba. Hicieron como unos cortes con router, que eso pues lo hicieron en el triplay, ¿verdad? Y luego las otras maderas más pequeñas, esas creo que sí son maderas sólidas, pero le dan una luz bastante agradable y un terminado bastante elegante a la casa. Para los que quieran hacer esos tragaluces, ese acabado quizá ahorita ya no está tan de moda, pero es bastante agradable. Y como es bastante agradable, seguramente volverá. Ok, los pisos son de mármol con placa. Pareciera que es un mármol local. Fíjense dónde queda la puerta del baño. Esto está bonito, jóvenes. Fíjense lo que se logró con la pantalla. Separa un poco la pantalla para tener un poco de relación. Y ahora ya se entiende para qué es, ¿verdad? Para generar un baño
distinto que no hayas visto. Eso es una Rayán y eso es un olivo negro. Dimensiones del baño, pues bastante buenas, ¿eh? De ancho simplemente tienes unos 56. Y quizás está un poco sobradas, ¿eh? Porque pues, prácticamente podría caber aquí una buena regadera. Mide 3,50 de largo. Pero el baño está bien, ¿eh? Y luego esta cubierta de madera flotada está bastante bien también. Los lavamanos de empotrar son Elvex, el lavamanos de sobreponer. Me gusta mucho la luz que se genera aquí. Me recuerda a la cueva. Y los techos son altos, ¿eh? Aquí en el baño el techo debe de ser de 3 metros. Bastante alto. A la puerta le hace falta quizá una poquita de color, pero la verdad la madera está perfecta. No sé cuántos años tenga la casa, pero se mantiene bastante bien. Y para las personas que me preguntan muchas veces qué quieren poner de piso, qué recomiendo, que si el porcelanato, que si el cemento pulido, el microcemento, el mármol. Mucha gente pregunta si el mármol tiene mucho mantenimiento. A mí me parece que no, la verdad. Digo, yo nunca en lo particular, nunca he vivido en una casa con mármol, que yo les diga que le di mantenimiento cada 6 meses, pero les voy a platicar una anécdota de un amigo. Mi amigo le puso a su oficina un microcemento que le costó 1,000 pesos el metro cuadrado. El mármol le costaba 800 el metro cuadrado, porque hay unos mármoles nacionales que te pueden costar 500 pesos el metro cuadrado, algunos menos. Y él me dice que se arrepintió de haber puesto ese microcemento. ¿Por qué? Porque pues, el microcemento a los años se empezó a ver mal y dice, le hubiera puesto mármol ahora. Si le hubiera puesto mármol, ahorita lo único que tendría que hacer es darle una desbastada, una pulida, una brillada y estaría como nuevo. Y ahora, más bien tengo que volver a gastar. Ya me costó 1,000 pesos el metro cuadrado, ya le invertí bastante y ahora le voy a tener que volver a invertir. Y eso no les pasaría con el mármol. Por eso, si a mí me lo preguntan, si ya van a hacer una inversión de un buen piso en sus proyectos, si le ponen mármol, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Si es una oficina, si es un proyecto de alguna tienda, algún comercio, que muchas veces ni siquiera duran tanto esos lugares. O sea, ¿cuál es el promedio de vida de un local comercial? Lo están remodelando cada 2 o 3 años, o ¿saben? Algo así. Los restaurantes lo mismo. Pero una casa no se remodela tan rápido. Entonces sí puedes pensar en un piso que te va a durar 30, 40 años. Entonces, un buen mármol es para toda la vida prácticamente, ¿verdad? Fíjense este espacio, qué interesante. Es un cuarto, que es un estudio aquí realmente. Ya casi no se ven realmente bibliotecas. Saludos al que siempre está diciendo que no hay bibliotecas en México. Hey, aquí hay una. Pero interesante el diseño de este cuarto, ¿verdad? Con estas ventanas altas, que luego gira y da la vuelta, que si se fijan, no hay cortinas. Eso significa que no les preocupa aquí que los vean, porque pues, probablemente es un área en donde estás trabajando. Los árboles también ayudan, ¿verdad? A darte un poquito de privacidad. No estás tan pegada a la calle, entonces te da privacidad y pues estás trabajando, ¿verdad? ¿Qué te van a ver? La espalda mientras trabajas, mientras estás leyendo. Entonces, pues es un espacio que aparentemente no necesita cortinas y está preparado con un aire acondicionado. Y luego fíjense esto. Una buena puerta corrediza, o sea, esa es una puerta fíjense, la madera se sintió fuerte, ¿eh? La corredera se escucha muy bien. Entonces eso significa que hay una buena manufactura en la carpintería de esta casa. Y fíjense este muro. Los acabados son de cemento arena. No son yesos, como muchas veces ya las vemos. Y los cuartos están grandes, ¿eh? O sea, este estudio debe de medir mínimo 3,50. Ahí está mi ojo más o menos, 3,58 por 3,79. O sea, esto está perfecto para una recámara. Si alguien quiere comprar la casa, se vende. Si me contratan, yo les diría que les hiciéramos una puerta aquí para que convirtiéramos ese en un baño completo y esta pudiera ser una cuarta recámara o quinta recámara. Entonces, creo que eso es bien importante, que el baño tenga esa doble función, ¿verdad? Porque aquí pues van a tener que contratarme a mí o a alguien.
Y si el arquitecto ya se lo hubiese pensado, yo sé que el cliente probablemente le dijo, no, yo no quiero eso. Pero aquí es cuando te das cuenta que a veces las casas se venden y hay que estar preparado y anticiparnos, ¿verdad? No porque tú no lo quieras, no significa que en algún momento alguien lo va a querer. Entonces, te deja pensando que al final de cuentas igual y se vende así, o igual y no, igual y alguien te dice, ¿sabes qué? Te la compro, pero si me haces esto. Sala comedor, bastante bien. Y bastante bien la distribución, porque si se fijan, la casa está dividida por el centro. O sea, entras por el lateral y llegas en un eje, pues no central, pero de alguna manera sí, porque se vuelve todo este módulo central, en donde tienes la puerta de acceso, luego tienes 2,5 metros de núcleo de circulaciones verticales, muy inteligente, porque si se fijan, es el mismo núcleo de circulaciones verticales el que te lleva a todos los niveles. O sea, yo por aquí me puedo ir directamente a la cochera. Ajá. ¿Se fijan? Y ya vi que llegué aquí a un cuarto. Locochón. Ok, este es otro estudio. Este es un estudio de 547. A ver, para la persona que, si vas a comprar la casa y tienes un hijo o una hija que tiene una banda, este es el cuarto de ensayo, jóvenes. 340. Lo veo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Tiene ventilación natural, iluminación natural. El piso, fíjense, el piso es de cemento lavado, ¿eh? Pero un buen cemento lavado. Vean qué regular se ve la piedrita. Pareciera que es un porcelanato, pero no. Es un excelente trabajo de mano de obra de cemento lavado. Que si me lo dejan pensando, le quita un poquito el carácter de recámara, jóvenes. Te queda muy bien para un cuarto de ensayo. Yo sí le hubiera invertido y le hubiera puesto mármol. ¿Verdad? Entonces quizá es algo que vas a tener que hacer o ponerle una alfombra y ahí ensayas perfecto. Fíjense, la escalera es de madera, huellas empotradas, bueno, más bien soportadas por esta viga central. De este lado se aprovecha el espacio bajo las escaleras para, no sé si esto es un baño. Ah, no. Es recámara de servicio, jóvenes. Bastante decente, ¿eh? Esto debe medir alrededor de 3. Ah, no, 2,60. Y fíjense, tiene lógica, porque la cama mide 1,90 y ahí hay un cachito más, entonces 2,60. Pero en el otro sentido es bastante bueno, ¿eh? Aquí sí traes 3 metros. En 3 metros te caben 2 individuales con un buró al centro y todavía le dejan un espacio para un closet ahí. Y tiene su bañito por allá. Entonces, pues nada mal. Échenle un ojo. Nada mal. Y todo bien ventilado hacia la cochera. Esta casa la diseñó un buen arquitecto. Una buena arquitecta. Y fíjense, vean, la puerta generosa, o sea, una puerta grande de 1,5 metros, abre y recarga sobre el muro sin tapar el acceso de la puerta. Eso lo diseñó alguien consciente, jóvenes. Esta casa ya la diseñó alguien con canas. Ok, una bodeguita ahí muy buena para los equipos, una cochera para 3 autos sin problema. Tiene 8,30 metros, te caben 3 coches, apretaditos, pero te caben. Necesita un poquito de mantenimiento la casa, algunas humedades por allí se alcanzan a ver, pero nada de cuidado. Para esas humedades, fíjense, si me contratan a mí o al que contraten, díganle cómo quieren que repare esto, porque si nomás lo vuelve a enjarrar y lo vuelve a pintar, se va a ver muy bien durante unos meses y después va a volver a salir y van a tener que volver a gastar. Y créanme que nomás por reparar estas humedades, se te pueden ir fácil ahí 20,000 pesos, jóvenes. Entonces, yo aquí les voy a recomendar un producto de nuestros amigos de Fester. Fester recomienda para reparar estas humedades, aplicar el CR65. Lo que vamos a hacer va a ser cortar todo el enjarre con un disco a una altura, bueno, hasta donde libremos las humedades. Fíjense cómo hasta aquí hay humedades, entonces yo cortaría aquí. Y si ya estamos en esos, que ranuren aquí, que empotren esos cables para que no se vean las canaletas. Entonces, pues vamos a hacer una ranura, un corte, una incisión, pues a una altura librando todos esos como de 1,60 metros.
para que se libren todas las humedades. Y vamos a quitar el enjarre hasta llegar al ladrillo, al block. Ya cuando descubramos el ladrillo, el block, vamos a cepillarlo muy bien, muy bien. Vamos a dejar muy limpia toda el área. Y después, bueno, hasta allá hay humedades, ¿eh? Entonces todo se tiene que aplicar. Y de hecho, pues tienes que darle un poquito la vuelta, ¿eh? Porque ahí ya salió y no dudaría que en un futuro también salga acá. Si se fijan, ya empezó. Entonces yo recomendaría que si ya lo van a hacer, inviértanle bien y ya le den la vuelta al enjarre, porque probablemente ahí ya también vaya a empezar y aquí también. Habría que revisarlo. Pero bueno, entonces ya con el block descubierto van a aplicar CR65. Es bien importante que se metan a la página de fester.com.mx para que vean los correctos procedimientos, porque si no lo aplican correctamente es como si lo estuvieran aplicando a un 50% de efectividad. O sea, todos los productos de Fester tienen sus pasos de aplicación. Entonces, el CR65 se aplica, mojarlo, ¿verdad? Mojarlo cada 3 horas durante un día y luego aplicar otra segunda capa y luego otra vez volver a mojarlo cada 3 horas para que se vaya solidificando muchísimo el componente y que realmente te proteja durante muchos años. Probablemente vuelva a salir a los años, pero a los muchos años. Entonces, aquí CR65. Muy bien. Después del comercialote, seguimos, jóvenes. Fíjense las ventanas. Ventanas viendo hacia el poniente, pero muy chiquitas. Las pensó muy bien aquí el arquitecto. Ven las ventanas altas para tener privacidad ahí en las recámaras de servicio. Fíjense cómo juega con un pequeño escalón para subir desde la cochera, evitar el polvo. Y aquí traemos 2 cisternas probablemente, ¿eh? Entonces eso está muy bien. Entonces, fíjense, entro muy bien desde mi sótano. Esta va a ser la entrada que van a tener todos los días. Ya le pusieron unas buenas chapas inteligentes ahí. Subimos las escaleras, unas escaleras de muy buen peralte. Fíjense cuánto tiene el peralte. Pues 18 centímetros, ¿eh? Unos podrían decir que es mucho, pero no se siente mucho. Este espacio de sala-comedor está perfecto. Perfecto porque está orientado al norte y al mismo tiempo aprovecha los jardines que ya tiene el fraccionamiento regulados. Este salón tiene alrededor de 9.50 de largo por 4.27 de ancho. Y como solamente tenemos sala-comedor, está perfecto. Vean todo lo que cabe en 4.20. Y me gusta este gesto. El muro bajo se ve bonito. Y fíjense, esta es de las cosas que siempre se tienen que resolver, pero que aquí lo resolvieron no haciendo nada. Bastante budista. Pues nada, ¿verdad? O sea, ahí si hay algún niño que vaya corriendo y se cae, cae para acá. Y ustedes ya lo saben. Si se cae es porque se lo merece. Muy bien. Entonces, la sala comedor nos lleva... Ojalá que nunca me caiga, cabrón, porque si no, voy a decir, sí, güey, tú lo dijiste. Vean qué tamaño de terraza. Esta es una terraza bastante tapatía, jóvenes. Generosa. O sea, esta losa está volando aproximadamente 4 metros, ¿eh? No más, 5. 5 metros está volando esta terraza. Y me gusta que tenga el mismo piso. Se siente muy elegante la continuidad del piso adentro hacia afuera. Y el jardín, pues también queda bastante generoso. O sea, es un jardín de otros 4 o 5 metros. Y fíjense la fachada qué bonita. Aprovechando el norte, dejan unos grandes ventanales que los van a cubrir con cortinas, pero están grandes. Tiene una muy buena orientación, entonces sin problema esos ventanales no preocupan. Por ahí algunas grietas, fíjense, voy a aprovechar para esto. Las grietas diagonales que son estructurales muchas veces no deben de preocuparles, jóvenes. Es natural. Cada que hay un asentamiento pequeño, o sea, si aquí tenemos una zapata abajo de esta columna y esa zapata llega a bajar milímetros, se va a generar una grieta de esta forma, y más porque no tiene apoyo en este punto. Entonces esas grietas se reparan. Y hay otro producto de Fester que les voy a recomendar para esas grietas. El CM
Toda la línea de CMs puede ayudarlos en este tipo de fallas. Hay CM 200, 201. En este caso vamos a dejarles aquí la imagen del CM que les va a ayudar a resolver esto, porque aquí muy probablemente lo único que hay que es aplicar un mortero. El CM 200 es muy bueno para eso, o el 201. De este lado, ¿qué tenemos? Bañito de terraza para los borrachos, para los borrachines. Muy bien. Jóvenes, déjenme sus comentarios si les gustaría que les aparezcan publicidad de cervezas y de casinos, o sea, de alcohol y de casinos, porque es opcional de los creadores de contenido el tipo de publicidad que quieren que aparezcan en su canal. Entonces, si a ustedes les gustaría que estén ese tipo de anuncios, déjenmelo en sus comentarios, y si no, también, por favor, porque ustedes ya saben que este es un canal familiar. Y pues un barecito aquí bastante decente. Bastante decente. Y fíjense, estas son las casas en donde no se abre completamente la cocina a la sala comedor. Si se fijan, la cocina nos queda aquí, detrás del muro de remate, semiabierta, gracias a estas puertas corredizas, bastante pesadas. Y la cocina, pues bastante bien, ¿eh? Las cubiertas son de cuarzo. Eso nos dice que la casa pues no debe de tener muchos años. Antes se usaba mucho más el granito. El cuarzo pues apenas empezaba hace unos 10 años, me parece. Pero bueno, todo este salón está bastante grande, ¿eh? O sea, esto debe medir 7 metros. Y tenemos cocina y los desayunadores, 780 exactamente. 780 por 4 metros exactos. Tenemos una buena vista hacia el jardín. Tenemos la isla. Fíjense todos los equipos acá. La estufa en la isla con su campana. O sea, realmente aquí no les va a hacer falta nada, jóvenes. Y tiene una muy buena alacena. Muy iluminada. Bastante bien. Entonces por aquí entramos, tiene doble acceso. Esto es una melamina alto brillo. Y esta es una melamina, perdón, este es un acabado también melamina alto brillo. Son melaminas alto brillo las dos. Si se fijan, pues aquí se puede ver cómo envejece una cocina. A mí me gustan más los tonos blancos que los tonos grises oscuros. Se los dejo de tarea, ustedes comenten. O sea, yo siento que los tonos oscuros envejecen más rápido. Eso es mi particular opinión. Pero ustedes ya saben. Aquí estamos para dialogar y la diversidad. Pero me parece siempre que los tonos oscuros envejecen más rápido. Por eso, si se fijan, si ustedes viven en una casa con puertas color bengué o chocolate, ya no se ven tan actuales. Se ven pasadas de moda. Entonces, saquen sus conclusiones, jóvenes. Vamos a subir por estas escaleras con barandal de cristal templado con unos herrajes de acero inoxidable. Esas escaleras, quizá por ahí un par necesita unos ajustes, pero en general bastante bien, ¿eh? Muy sólidas todavía. Fíjense cómo se apoya. Le pusieron unas plaquitas soldadas a los bastidores de las escaleras. O sea, todo tienen unos bastidores metálicos y los forraron de madera para que se vea pues, más limpio. Y aquí subimos. Una pequeña mampara, fíjense. Antes se usaba mucho esto, con estos herrajes de acero inoxidable. Y le da intimidad al área de TV. Que el área de TV, pues no nos gusta que tenga mucha luz. Entonces, pues creo que está bien, porque si se fijan, le llega una luz de rebote con ese tragaluz. Entonces, se siente bien. O sea, si yo apago las luces, pues no cambia mucho, ¿se fijan? O sea, la luz que entra de rebote creo que está bien para un sábado de flojera. Aunque acuérdense que mientras tú estás tirando un sábado de flojera, hay otro cuate trabajando el doble o el triple. Entonces, ese cuate va a llevar la delantera. 540. 540 de ancho hasta el closet que está detrás de mí. Y en el otro sentido, pues ya sabemos que es el espacio de la sala, los 420. Más la huella de la escalera, 1 metro, o sea, aquí debe de haber 5.34 aproximadamente.
Fíjense cómo se genera todo un closet aquí de blancos, bastante bueno. Me encanta la posición de ese sillón porque realmente no te molesta, ¿no? En el flujo. Yo aquí, es bien importante cuando se diseña pensar en los flujos. Yo aquí entro, este es mi flujo, ¿no? Flecha, 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 flecha. Entonces aquí la flecha sigue derecho o la flecha da la vuelta, ¿se fijan? Y la flecha sigue para allá y la flecha no tiene que invadir esta zona. La flecha va para acá. Entonces es bien importante que se respeten las flechas, que las flechas no invadan las zonas donde estamos. Cuarto de lavado perfecto en planta alta, me encanta, de muy buen tamaño. Este cuarto de lavado 250, una gran medida para un cuarto de lavado. Y si se fijan, todavía tiene un patio. Entonces a la gente que le gusta tender la ropa, esta casa está muy bien resuelta. Un patio tendido con unas escaleras a la azotea. Está muy, muy bien. Aquí no van a batallar, jóvenes. Se los digo yo. Muy bonito la carpintería, está muy bien hecha. Y aquí de hecho el piso es de madera, ¿eh? Y es una madera que le acaban de dar tratamiento. Un poquito brillosa para mi gusto, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y fíjense, por aquí vamos y llegamos a las habitaciones. Habitaciones súper generosas porque están justo a la mitad de los 950. Entonces son recámaras de 450, quizá un poco más, 470. 470 por pues, los 420, ¿verdad? Más 460 más bien. Entonces recámaras que podrían ser bien la recámara principal de cualquier casa, que tienen un muy buen espacio. Tienen salidas de aire acondicionado todas. ¿Y qué es esto? Es una ventanita extraña ahí. Que les llega una luz para ver quién. Claro, aquí revisas quién llegó. Y de este lado, vestidor y baño integrado. Ok. Y fíjense, un buen detalle ahí en la parte de arriba, ese tragaluz de madera, es un buen gesto, ¿no? Difumina la luz bien. El mueble de baño generoso, de 1.40. Fíjense cómo pegan el lavamanos un poquito hacia un costado para tener una superficie para trabajar ahí. Está muy bien. Y también fíjense qué bonito hicieron esto. O sea, en vez de tener los típicos vidrios completos, aquí más bien cerraron las cabinas de los baños con puertas y cerramientos. Hasta esas películas satinadas, ¿verdad? Y fíjense, las regaderas impecables, todas con el mismo mármol. Fíjense cómo toda esta casa prácticamente está resuelta con un solo material en pisos y muros. Y eso la vuelve muy sencilla. Y ustedes saben que lo sencillo, cuando funciona bien, es elegante. Sí, porque algo sencillo que no funciona bien, yo creo que se convierte en simple. Pero algo sencillo que funciona muy bien, es sofisticado. Perfecto. Y la otra recámara, jóvenes, está perfecto para una familia de 4, 5, 6 personas. Y esta recámara probablemente es igual. Bueno, el vestidor un poquito más grande. Ah, sí, aquí, claro. Por eso es de... Sí, no, está muy grande. Está muy, muy bien. Parece como de baño de hotel. ¿Y ustedes qué opinan, Los vestidores abiertos a los baños es una tendencia bastante fuerte, pero que se agradecen también las puertas. Pero ya creo que es también decisión particular. Porque se ven muy bonitos cuando no está la ropa, pero cuando ya está la ropa, tengo mis dudas. Pero esto me gustó mucho. Fíjense cómo el cerramiento y el muro, haciéndote el hueco de las puertas, está muy, muy bien resuelto. Y una mampara de vidrio, si se fijan. Una mampara de vidrio al centro, una camita de piedritas ahí, el nicho jabonero. Fíjense dónde colocan los monomandos. Del lado izquierdo. Muy bien resuelto eso también, para no mojarte si están debajo de la regadera. Y de este lado, sanitario en cabina. Perfecto. Perfecto. Hola. Y de este lado es todo, ¿no? La recámara, todo muy bien, las mismas dimensiones. Genial. Todo con el piso de madera. Pues, ¿qué les digo? Esto está muy bien. Y de este lado,
estará la recámara principal. Recámara principal, principal. Un poquito sobrada, si me lo preguntan. Ahí yo le hubiera hecho un buen balcón. Pero bueno, está muy buena, está grande. Y aquí puedes tener ventilación cruzada, aunque creo que esa es una ventana fija. Pero si se fijan, pues esta es una ventana sur, pero que no le da miedo. Yo creo que porque tiene la copa del árbol, ¿verdad? Esa jacaranda probablemente que está ahí, hermosa. Y lo bueno es que se aprovecha aquí para un espacio, para una salita, para leer. Está muy bien. Y de este lado, pues más lectura. No hay teles. Y hay unos buenos Monet y Van Goghs. Y el baño, pues impecable. Fíjense, me gusta mucho más este baño. O sea, el tener el área integrada pero dividida, ¿verdad? Porque, bueno, sí hay una puerta, pero es corrediza. Digo, eso, fíjense cómo se abre esto. Entonces, eso genera, pues, intimidad, ¿verdad? Puedes cerrar ahí si te vas de vacaciones o algo. Y los lavamanos, todo este espacio me encanta. El espejo amplio de lado a lado. El tragaluz en la parte de arriba con la madera. Y otra vez, ¿verdad? Este nicho, las puertas muy bien resueltas. Inclusive hasta con la película, ¿verdad? Porque intimidad. Y las regaderas, todo el mismo diseño, la misma calidad. Ventanas en la parte de arriba. Aprovechando el largo, ¿verdad? Para que quede quizá un poco más cómodo. Muy bien resuelto esto, jóvenes. Esta casa tiene garantía de Cota Paredes de felicidad. Si la compran, escríbanos a contacto@cotaparedes.com y con muchísimo gusto les ayudamos a concretar la compra. Y yo me encargo de conseguirles algo, un descuento. Y pues el vestidor no lo veo nada sobrado, se ve de muy buen tamaño, prácticamente un 350 por 350, bastante bien. Yo creo que no se van a quejar de nada, jóvenes. Está muy bien resuelta esta casa. Espero que les sirva este video, que agarren algunas ideas y si son arquitectos, que se vean qué bien resuelta está la casa, ¿no? Más allá de gustos, de que si te encanta, que si la arquitectura, que nada, está muy bien resuelta. Yo creo que tenemos que aprender a resolver las cosas así de bien, porque al final lo demás son tendencias, son modas, pero lo que no es moda es la función. Que algo funcione perfecto nunca va a pasar de moda. Que sea la medida suficiente, que no sea un desperdicio. Eso, que la iluminación sea correcta, que las alturas sean agradables, que las dimensiones, la función, el flujo, la intimidad, la privacidad, eso no pasa de moda, jóvenes. Los excesos pasan de moda. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Zapopan. ¡Adelante!